Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana. Comenzamos destacando el IPC de la zona euro, que como estaba previsto ha subido un 9,1%. El déficit comercial en Japón se mantiene en niveles récord. Hemos visto cómo caen las ventas minoristas en Reino Unido. La economía china repunta, pero la crisis inmobiliaria en este país se está agravando. Hemos visto cómo han subido las ventas minoristas en Estados Unidos, un reflejo más de la fortaleza de esta economía, igual que el dato del desempleo semanal, que ha mejorado teniendo menos peticiones de subsidio de desempleo. Y finalmente, el dato importante de la semana, el IPC americano, que ha bajado del 8,5 al 8,3, pero el mercado esperaba que la subyacente se comportase mejor, que finalmente subió un 0,1%. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 2,78%, París se ha dejado un 2,17%, Londres se ha dejado un 1,60%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 0,58% hasta los 7.984 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 5,22%, el índice Nikkei en Japón se deja un 2,29%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar mantiene la paridad en el 1, el euro con el yen en 143,18 y el euro con la libra en 0,87. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en más 1,75%, España más 2,91%, Estados Unidos más 3,45%. El petróleo en 92,12 dólares el barril se deja en la semana un 0,15% y el oro en 1.682,15 dólares la onza se deja en la semana un 2,67%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles del 14 aniversario de la quiebra de Lehman Brothers. Se produce el día 15 de septiembre del año 2008, con aquella crisis financiera que nos hizo saber que existían las hipotecas subprime, es decir, las hipotecas basura, que nos llevó a una recesión en nuestro país de calado, que en el año 2012 provocó que estuviésemos a punto de ser rescatados porque no podíamos con la deuda ni con la situación económica, y que es posiblemente lo más dramático que hemos vivido. Ahora mismo lo parece lo que estamos viviendo en estos momentos, pero realmente 2008 fue muchísimo peor. Corralitos, hablábamos de corralitos, personas haciendo cola en los bancos, creyendo que todos iban a quebrar, quebraron muchísimos de ellos. En las bolsas, el Standard & Poor's, o mejor dicho, el Dow Jones, en una sesión cayó en torno a un 10%, algo que no sucedía desde el 11 de septiembre. En aquellos 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, en la recta final del año, los índices americanos llegaron a caer aproximadamente un 50%, pero fíjense ustedes que 14 años después, el selectivo español está un 30% por debajo, el IBEX 35 ni siquiera ha llegado a aquellos niveles, para que vean ustedes las diferencias. Alemania tiene más de un 100% de rentabilidad, en Estados Unidos los índices están en un 100% para el Dow Jones por encima, 200% para el Nasdaq, para el Standard & Poor's y un 400% por encima el Nasdaq estadounidense. Y como les acabo de decir, el selectivo IBEX 35 está por debajo de aquellas fechas, casi un 30%. Destacarles valores que eran muy punteros hasta aquel momento. El Banco Santander, por ejemplo, está un 40% por debajo de aquel nivel de 2008. También lo está por debajo Telefónica, otro 40% menos. SACIR Valle Hermoso vale un 70% menos de lo que valía entonces. E Inditex, por ejemplo, vale un 400% más de lo que valía. ¿Qué vengo a decirles con esto? Vengo a decirles primero que la crisis actual no fue ni de lejos tan grave ni tan fuerte como la de 2008. La actual, las caídas de los mercados son menores. Además, hablamos de regularizar y de estabilizar y de volver a una situación de normalización de las políticas monetarias que hacía falta, y hablamos de que hay sectores que se ven castigados y que por tanto hay recortes generalizados y que parecen muy intensos, pero si los comparamos con el 8, como les digo, nada que ver. Y además vamos a una situación mucho mejor y mucho más previsible
previsible, porque aunque hablemos de recesión, pero estamos hablando de que vamos a estabilizar las economías y el mundo una vez que se vaya controlando la inflación. Después, otro tema muy importante, las carteras gestionadas, globalizadas, activas, en las que los gestores están buscando las nuevas oportunidades y los valores que van a salir ganadores, como nos ha sucedido en estos últimos 14 años, van a permitir que de nuevo se recuperen las carteras, recuperemos las pérdidas, nos volvamos a poner en positivo y que tengamos buenas rentabilidades proyectando en los próximos 5 o 6 años. Por tanto, y en conclusión, si analizamos los últimos 14 años, hemos recuperado con creces todas las caídas y todas las pérdidas, incluidas las caídas de este año, hablándoles de las rentabilidades que les estoy hablando, y si pensamos en los próximos 5 años, la gestión ahora mismo, eligiendo los mejores valores y los mejores gestores, nos va a volver a colocar en posiciones muy ganadoras y de mucha rentabilidad en los próximos 5 años. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados. Comenzamos con el periódico Expansión. Agujero en el bolsillo de las familias. 20 alimentos básicos suben más del 15%. La tasa de inflación de los alimentos se disparó hasta el 13,8% en agosto, su tasa más alta en al menos 28 años. Periódico 5 días. Los expertos prevén que el Euribor frene su brusca subida y ronde el 2,5% a finales de año. Las decisiones del Banco Central Europeo para atajar la inflación serán determinantes. Periódico Diario de León. León rescata el plan para rehabilitar 1.025 viviendas en los barrios del norte. El ayuntamiento opta a 25,2 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea que repartirá la Junta. Periódico El Mundo. Castilla y León aprueba la ley de rebaja fiscal con 144 millones de ahorro a los ciudadanos. La Junta llevará a las Cortes para su ratificación un documento que recoge la rebaja del IRPF al 9%, fiscalidad diferenciada para el medio rural y supresión o congelación de varias tasas. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado a ArcelorMittal. Para hablar de esta compañía tenemos a Jorge en el programa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué hemos elegido ArcelorMittal? Principalmente hemos elegido esta compañía ya que esta última semana se conocía la noticia de una disminución por parte de la propia compañía en cuanto a la producción de acero para este último trimestre de 2022. Explícanos mejor qué ha ocurrido exactamente. Tal y como os estaba comentando, esta compañía decide disminuir su producción de este tipo de metal, del acero, principalmente por dos razones. La primera sería un incremento en el precio de la energía, y es que, como todos muy bien sabemos, la industria en general y la industria siderúrgica en particular demanda grandes cantidades de energía. Por lo tanto, el incremento en el precio que estamos sufriendo, pues obviamente repercute en los costes. Esa sería la primera razón. Y la segunda sería también una disminución por parte de la demanda a nivel mundial de acero, situando esta además pues en el entorno de la producción de automóviles, ya que empresas por ejemplo como Ford o Volkswagen han disminuido la producción también de sus coches y por lo tanto disminuyen la demanda de este tipo de metales. ¿Y qué consecuencias va a tener para la empresa esta disminución o esta reducción de la producción que han anunciado? Obviamente las consecuencias serán negativas, no nos podemos olvidar bajo ningún concepto que se trata de la mayor empresa siderúrgica a nivel mundial y esto pues va a tener una repercusión sobre todo en Europa con cierres de altos hornos como puede ser el de Polonia, el de España o el de Francia. Concretamente aquí en España tenemos uno de los principales altos hornos de la compañía y la compañía ya está tramitando pues un ERTE generalizado para todos aquellos trabajadores, concretamente 8.300 de estos altos hornos que no se volverán a incorporar hasta finales de 2023. Esto en cuanto a España. En cuanto a Francia, la situación es muy similar, también se están tramitando los primeros ERTEs y sobre todo también destacamos el cierre de la planta de Florange y también el cierre de la planta de producción de Dunkerque. Y finalmente, ¿cuál es el impacto en la cotización del valor? La cotización del valor ya venía descontando esta noticia varios meses. La compañía también había, a través de diferentes medios de comunicación, anticipado esta reducción en cuanto a la producción, por lo tanto el valor ya se encontraba descontado desde junio, destacando que la cotización el 6 de junio era de 30,91 euros y a día de hoy se encuentra en 22,03, lo que supone un descenso en este caso de la cotización de en torno a un 10%. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes producción del sector construcción en zona euro.
El martes, permisos de construcción en Estados Unidos. El miércoles, reunión de la Reserva Federal Americana y ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. El jueves, reunión del Banco Central de Japón y Reino Unido. Y por último, el viernes, PMI manufacturero en zona euro y Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que estaremos puntuales a nuestra cita dentro de 7 días. Gracias por su atención y hasta entonces.